En Atenas, Epicuro fundó una escuela filosófica en un jardín que escandalizó a toda la ciudad. Los rumores eran salvajes, orgías perpetuas, banquetes sin fin, libertinaje absoluto. La realidad era exactamente lo opuesto. En ese jardín, Epicuro y sus estudiantes comían pan y agua, vivían de manera extremadamente simple y consideraban el queso un lujo reservado para ocasiones especiales. El pensador había sido completamente malinterpretado. Cuando decía que el placer es el bien supremo, no se refería a fiestas interminables, sino a algo mucho más radical: la ausencia de dolor físico y la tranquilidad mental. El placer máximo no es estar en éxtasis constante, sino simplemente no sufrir. No tener hambre es más placentero que cualquier banquete cuando ya está satisfecho. Su propuesta era devastadoramente práctica. Clasificó todos los deseos humanos en tres categorías. Los naturales y necesarios, como el agua y la comida, son fáciles de satisfacer. Los naturales pero innecesarios, como la comida gourmet, deben disfrutarse con moderación. Los que no son ni naturales ni necesarios, como la fama, el poder y la riqueza, deben evitarse completamente porque nunca pueden satisfacerse. Pero Epicuro descubrió algo aún más liberador sobre la muerte y los dioses. Un hombre que grita que el placer es el bien supremo es inmediatamente malinterpretado por todos los que asocian el placer con banquetes, sexo, embriaguez, lujos. Esta malinterpretación persiguió al filósofo durante su vida y durante 2000 años después de su muerte. Pero cuando dice placer, no está invitando a la orgía perpetua. Está señalando algo mucho más simple y más difícil de alcanzar: el estado de no sufrir. El placer que propone como meta de la vida no es la sensación positiva intensa, sino la ausencia de perturbación. No es la euforia, sino la tranquilidad. No es el éxtasis, sino la paz. La palabra que inventó para este estado es ataraxia, que significa literalmente ausencia de turbulencia en el alma. Imagina la superficie de un lago en un día sin viento, donde la agua está perfectamente quieta, reflejando el cielo sin distorsión. Esta quietud del alma es el placer supremo que la filosofía debe alcanzar. No buscas emociones intensas que perturban. Buscas la calma que permite vivir sin ansiedad, sin miedo, sin deseos que torturan. Esta calma no es la apatía donde nada te importa. Es un estado activo de satisfacción donde no necesitas nada más porque ya tienes lo esencial. La aponia es el término técnico para la ausencia de dolor físico que complementa la ataraxia psíquica. Cuando tu cuerpo no duele y tu alma no está perturbada, has alcanzado el ápice del placer posible. Esta definición escandaliza a los que esperan que la filosofía proponga metas heroicas, sacrificios nobles, ascensión hacia lo divino. Pero aquí, el objetivo es mucho más modesto y por eso más alcanzable: simplemente no sufrir. Si puedes pasar el día sin dolor corporal ni turbulencia mental, ese día es perfecto, sin importar si ocurrió algo espectacular. La perfección no requiere acontecimientos extraordinarios, sino solo la ausencia de sufrimiento ordinario. ¿Por qué 2000 años de tradición acusaron a este filósofo de promover el libertinaje? Porque sus enemigos intelectuales difundieron la caricatura que es exactamente opuesta a su enseñanza real. Los estoicos, que competían por estudiantes, lo presentaban como defensor de los placeres carnales contra su propia virtud austera. Los cristianos, que querían monopolizar la ética, lo pintaban como pagano depravado contra su propia pureza. Esta difamación fue tan efectiva que incluso hoy el adjetivo derivado de su nombre significa
amante de placeres refinados, cuando él vivió comiendo pan y agua la mayoría de los días. El hedonismo que realmente enseñó es la inversión del hedonismo vulgar que busca maximizar las sensaciones placenteras. El hedonismo vulgar persigue placeres intensos sin considerar los dolores que frecuentemente siguen. Come hasta enfermarse, bebe hasta emborracharse, se entrega a pasiones que generan tormentos. El hedonismo filosófico, en contraste, calcula cuidadosamente cada placer, considerando sus consecuencias. Rechaza muchos placeres porque el dolor que producen excede el placer que proporcionan. Esta es la matemática del placer que requiere la razón para ejecutarse correctamente. Paradójicamente, el hedonista verdadero frecuentemente renuncia a placeres que el asceta también renuncia, pero por razones completamente diferentes. Llamar banquete a la comida simple de pan y agua cuando tienes hambre es lo que hace el filósofo en la carta, donde pide que le envíen queso para cuando quiera festejar. Esta ironía revela que el placer genuino no requiere ingredientes costosos ni preparaciones elaboradas. Cuando tienes hambre, el pan sabe delicioso. Cuando tienes sed, el agua es dulce. Esta capacidad de disfrutar lo simple es la sabiduría que el rico que necesita manjares cada vez más exóticos ha perdido. El paladar embotado por los excesos necesita estímulos cada vez más fuertes para sentir algo. El paladar educado en la simplicidad se deleita con sabores básicos que el glotón desprecia. La tranquilidad del alma como meta suprema suena aburrida a los que confunden la intensidad con el valor. Quieren vidas dramáticas llenas de pasiones extremas, alegrías violentas, tristezas profundas. Esta montaña rusa emocional es lo que muchos consideran vivir plenamente, pero el filósofo que ha probado tanto la turbulencia como la calma puede testificar que la calma es superior. La intensidad emocional es agotadora, te consume, te deja vacío. La tranquilidad, en contraste, es sostenible indefinidamente. Puedes vivir en paz durante décadas sin cansarte de la paz, como te cansas de la excitación constante. Esta sustentabilidad es lo que hace la tranquilidad superior a la intensidad. El malentendido sobre qué es el placer explica por qué. La filosofía fue rechazada por los que buscaban justificación para sus excesos. Llegaban esperando que el maestro les dijera que estaba bien perseguir todos sus caprichos. Querían el permiso filosófico para el libertinaje que ya practicaban, pero encontraban la enseñanza que era más exigente que el estoicismo que rechazaban. Les decía que debían renunciar a casi todos los placeres que valoraban, porque estos placeres generaban más dolor que placer. Esta decepción convertía a los potenciales discípulos en críticos que difundían la caricatura de que el filósofo era un libertino que justificaba sus propios vicios. El placer supremo, que no puede aumentarse mediante más estímulos, es un concepto que contradice la intuición moderna sobre el placer. Pensamos que más es siempre mejor, que deberíamos maximizar las sensaciones placenteras acumulando experiencias intensas. Pero aquí el placer tiene un límite natural, la ausencia de dolor. Una vez que no dueles, añadir más placeres no te hace más feliz. Solo varía el placer sin aumentarlo. Esta idea de suficiencia, donde basta con no sufrir, es ajena a la mentalidad contemporánea que nunca está satisfecha, que siempre busca más sin reconocer que ya tiene suficiente. Los dioses no son la amenaza que debas temer, porque son seres perfectamente felices que no se mezclan en los asuntos humanos. Esta es la primera medicina que cura la ansiedad religiosa que tortura a las mayorías. Has pasado la vida aterrorizado de que los dioses te castigarán por transgresiones reales o imaginadas. Construiste sistemas elaborados de rituales para apaciguar las deidades caprichosas. Sacrificaste animales,
tiempo, dinero intentando comprar el favor divino. Pero todo esto era innecesario porque los dioses, si existen, son completamente indiferentes a ti. Esta indiferencia divina no es un insulto, sino una liberación. Ya no necesitas vivir en el miedo constante de ofender los poderes celestiales. La muerte tampoco merece el terror que le dedicas, porque nunca la experimentarás. Mientras estás vivo, la muerte no está presente. Cuando la muerte llega, tú ya no estás para experimentarla. Esta asimetría lógica debería eliminar todo miedo de la muerte si fueras perfectamente racional. Pero la razón frecuentemente pierde contra las emociones primitivas que evolucionaron para hacerte temer todo lo desconocido. Entonces, aunque el argumento es impecable lógicamente, la mayoría continúa temiendo la muerte irracionalmente. Esta persistencia del miedo, después de entender el argumento, muestra los límites de la filosofía puramente intelectual. Lo bueno es fácil de conseguir si entiendes que lo bueno es simplemente no sufrir. Necesitas tan poco para no sufrir. La comida simple que calme el hambre, el agua que calme la sed, el refugio que proteja de los elementos, la compañía de amigos con quienes conversar. Todas estas cosas son accesibles para casi todos en la sociedad civilizada. No necesitas la riqueza para obtenerlas. No necesitas el estatus ni el poder. No necesitas la suerte extraordinaria. Simplemente necesitas reconocer que estas cosas simples son suficientes. Esta suficiencia es el secreto de la felicidad que los ricos persiguiendo más y más nunca descubren. Lo malo es fácil de soportar porque es breve o porque puedes habituarte a ello. El dolor intenso raramente dura mucho. O mata rápidamente o disminuye hasta los niveles tolerables. El dolor crónico que persiste durante años puede ser insoportable, pero generalmente no es intenso. Puedes vivir con la molestia constante más fácilmente que con la agonía breve. Esta observación empírica sobre la naturaleza del dolor es un consuelo para los que sufren. Tu situación es tolerable o mejorará. Esta dicotomía no cubre todos los casos, pero cubre suficientes para proporcionar la esperanza práctica. Estos 4 remedios juntos forman la farmacia filosófica completa para casi todas las angustias humanas. ¿Temes el castigo divino? Recuerda que los dioses no se importan. ¿Temes la muerte? Recuerda que nunca la encontrarás. ¿Anhelas los bienes que no tienes? Recuerda que lo que necesitas es fácil de conseguir. ¿Sufres los males presentes? Recuerda que puedes soportarlos. Esta simplicidad de la farmacia es su ventaja. No necesitas estudiar durante décadas para entender los remedios. Son claros, directos, aplicables inmediatamente. La dificultad no es intelectual, sino práctica. Creer realmente lo que entiendes intelectualmente. La metáfora médica que compara la filosofía con la medicina es central para entender el proyecto. Los filósofos no son contempladores abstractos de las verdades eternas. Son médicos del alma que diagnostican los sufrimientos y prescriben los tratamientos. Esta concepción práctica de la filosofía contrasta con la tradición platónica, que ve la filosofía como la ascensión hacia el mundo ideal, separado de las preocupaciones mundanas. Aquí la filosofía se ensucia las manos tratando las ansiedades concretas de personas reales que sufren los miedos específicos. Esta humildad de la filosofía que sirve, en lugar de solo especular, es lo que la hace útil. ¿Cuántas personas realmente se curan mediante estos remedios? Probablemente pocas, porque la mayoría prefiere sus angustias familiares a la tranquilidad desconocida. El miedo a los dioses proporciona la estructura moral que te dice qué hacer. Eliminarlo es liberador, pero también aterrador, porque ahora debes decidir tú mismo sin la autoridad divina que te guíe. El miedo a la muerte proporciona la urgencia que motiva a aprovechar el tiempo. Eliminarlo podría generar la complacencia.
Esta resistencia a curarse no es irracional. Las angustias tienen funciones que perdemos cuando las eliminamos. Por eso muchos prefieren vivir angustiados en lugar de arriesgar la tranquilidad que podría resultar vacía. La receta para la vida tranquila es simple de enunciar pero difícil de seguir porque requiere la transformación completa de valores. Debes dejar de valorar lo que todos valoran: la riqueza, la fama, el poder, el estatus. Debes comenzar a valorar lo que todos desprecian: la simplicidad, el anonimato, la suficiencia. Esta inversión de valores es tan radical que pocos la completan. La mayoría adopta algunos aspectos de la filosofía mientras mantiene los apegos que la filosofía condena. Esta práctica inconsistente es mejor que nada, pero no produce la tranquilidad completa que la filosofía promete. Solo el que aplica todos los remedios consistentemente alcanza la ataraxia genuina. Los remedios no prometen la felicidad en el sentido de alegría constante. Prometen solo la tranquilidad en el sentido de ausencia de perturbación. Esta es la diferencia crucial que distingue esta filosofía de todas las que prometen el éxtasis, la iluminación, la unión mística. No hay estados elevados que alcanzar, solo hay la eliminación de los estados negativos que sufrimos. Esta modestia de las promesas es honesta pero también decepcionante para los que buscan las transformaciones dramáticas. Si quieres las experiencias cumbre, esta no es la filosofía para ti. Si quieres simplemente dejar de sufrir innecesariamente, aquí está la medicina que necesitas. Temes algo que nunca experimentarás porque la muerte no es la experiencia sino el fin de toda experiencia. Este argumento simple tiene el poder lógico tan fuerte que debería eliminar completamente el miedo a morir si fueras un ser puramente racional. Mientras vives, la muerte está ausente. No puedes encontrarla porque su llegada coincide con tu partida. Cuando finalmente llega el momento de la muerte, tú ya no estás allí para experimentarlo como un evento. Esta asimetría temporal garantiza que nunca tendrás la experiencia de estar muerto, porque estar muerto es precisamente no tener experiencias. La relación entre tú y la muerte es como la relación entre dos trenes que viajan en direcciones opuestas sin encontrarse nunca. Cuando el tren de tu vida está en movimiento, el tren de la muerte está en otra estación. Cuando el tren de la muerte llega a tu estación, el tren de tu vida ya partió. Esta imposibilidad de encuentro es la garantía lógica que debería reconfortarte. Pero en lugar de sentir el alivio, la mayoría siente esto hace el miedo peor porque la muerte es la amenaza perpetuamente futura que nunca se resuelve en el presente donde podrías enfrentarla. ¿Qué exactamente temes cuando temes la muerte? No puedes temer la muerte misma porque, como se explicó, nunca la experimentarás. Entonces lo que temes debe ser o el proceso de morir que puede ser doloroso o la pérdida de la vida futura que ya no disfrutarás. El primer miedo es racional porque el dolor es el mal real, pero ese miedo es sobre la agonía, no sobre la muerte. El segundo miedo es irracional porque no puedes perder lo que nunca tendrás. Cuando estás muerto, no hay tú que pueda lamentar las experiencias perdidas. El lamento requiere el sujeto que lamenta. Sin sujeto no hay lamento. Morir puede ser aterrador si implica el sufrimiento prolongado. Nadie niega esto, pero incluso este miedo del proceso puede moderarse mediante la observación de que el dolor intenso raramente dura mucho antes de que o mueras o el dolor disminuya. Esta es la aplicación del cuarto remedio. Lo malo es fácil de soportar porque es breve o tolerable. La agonía insoportable que dura indefinidamente es rara. La mayoría de las muertes son relativamente rápidas o involucran la pérdida de conciencia que elimina el sufrimiento. Entonces incluso el miedo racional al proceso de morir es frecuentemente exagerado. Nunca tendremos el encuentro que tanto temes.
Esta es la promesa más reconfortante que la filosofía puede ofrecer. Pasarás la vida entera sin experimentar la muerte, porque en el momento de tu muerte ya no estarás para experimentarla. Es como preocuparte de que perderás la conciencia cuando duermas. Técnicamente es verdad que pierdes la conciencia, pero no experimentas esa pérdida como un problema porque cuando estás inconsciente, no hay tú que note la ausencia de conciencia. La muerte es el sueño sin despertar. Si el sueño no te asusta, la muerte tampoco debería asustarte. El absurdo lógico del miedo a la muerte se vuelve obvio cuando lo examinas cuidadosamente. Dices que temes estar muerto, pero estar muerto no es el estado que experimentas, es la ausencia de todo estado experiencial. Entonces, lo que realmente temes es no existir. Pero no existir no es algo que sufres porque el sufrimiento requiere la existencia. Antes de nacer no existías durante la eternidad y esto no te causó el sufrimiento. Después de morir no existirás durante otra eternidad y tampoco te causará el sufrimiento. La simetría entre la no existencia antes del nacimiento y la no existencia después de la muerte debería reconfortarte. Si la primera no fue un problema, la segunda tampoco lo será. Algunos objetan que la muerte es diferente del sueño, porque del sueño despiertas, pero de la muerte no hay despertar. Esta diferencia es real, pero irrelevante para el argumento. El punto no es que la muerte es como el sueño en todos los aspectos. El punto es que la muerte es la ausencia de experiencia, igual que el sueño profundo. La diferencia es que la muerte es la ausencia permanente, mientras el sueño es la ausencia temporal. Pero esta diferencia en la duración no cambia el hecho de que la ausencia de experiencia no es la experiencia negativa que puedes temer racionalmente. Solo puedes temer las experiencias negativas. No puedes temer la ausencia de experiencia, la persistencia del miedo. Después de entender el argumento, revela los límites de la razón para controlar las emociones. Puedes entender perfectamente que la muerte no es la amenaza real, y sin embargo, continuar sintiéndote aterrorizado cuando piensas en morir. Esta brecha entre la comprensión intelectual y la respuesta emocional es la frustración de toda filosofía que intenta curar mediante los argumentos. Las emociones tienen la lógica propia que no responde completamente a la razón. El miedo a la muerte es tan antiguo como la vida consciente misma. Ha sido seleccionado evolutivamente durante millones de años porque los organismos que temen la muerte sobreviven mejor. Este miedo ancestral no desaparece simplemente porque el filósofo muestra que es irracional. Entonces, el argumento que debería tranquilizar frecuentemente falla en tranquilizar porque somos los animales antes que los filósofos. Nuestros cerebros antiguos que generan el miedo no escuchan los argumentos de nuestros cerebros nuevos que generan la filosofía. Esta es la tragedia de la condición humana, donde sabemos lo que deberíamos sentir, pero sentimos lo que evolucionamos para sentir. El filósofo puede vivir con esta contradicción, reconociendo que aunque el argumento no elimina completamente el miedo, al menos lo reduce. Saber que tu miedo es irracional no lo elimina, pero lo hace más tolerable, porque puedes verlo como la reacción automática que no merece ser tomada en serio. Imagina ser perfecto en la felicidad sin que nada te falte, ni nada te perturbe. ¿Te importarían los problemas de las hormigas que viven en el hormiguero del otro lado del planeta? Esta es la proporción entre los dioses perfectamente felices y los humanos mortales, según la teología que libera en lugar de esclavizar. Los dioses existen como los seres inmortales que habitan los espacios entre los mundos donde nada los molesta, pero su perfección garantiza su indiferencia. Un ser que carece de nada no necesita nada de ti. Un ser que no sufre las perturbaciones no puede ser perturbado por tus acciones.
Esta indiferencia divina es la bendición porque significa que puedes vivir sin el miedo del castigo celestial. Las religiones populares que inventaron los dioses, que se enojan, que castigan, que exigen los sacrificios, han esclavizado la humanidad durante milenios mediante el terror. Construyeron toda la economía del miedo, donde debes constantemente apaciguar las deidades caprichosas que podrían destruirte en cualquier momento. Esta tiranía religiosa es peor que la tiranía política, porque el tirano político al menos es visible y mortal, pero el tirano celestial es invisible e inmortal, vigilando constantemente cada acción, esperando la oportunidad de castigar. Vivir bajo esta vigilancia divina es la tortura psicológica que destruye toda tranquilidad. La liberación de este terror es el primer paso hacia la vida feliz. ¿Por qué un Dios perfecto se preocuparía de si comes el cerdo o trabajas en cierto día? La pregunta expone el absurdo de las religiones que afirman que el creador del universo se importa intensamente con los detalles triviales del comportamiento humano. Si realmente existe el ser todopoderoso que creó las galaxias innumerables, ¿qué posible interés tendría en regular tu dieta o tu calendario? Esta desproporción entre la magnitud divina y la trivialidad de las preocupaciones que las religiones le atribuyen revela que estas religiones son las proyecciones de las ansiedades humanas en lugar de las revelaciones de la realidad divina. Los humanos construyen los dioses a su propia imagen, mezquinos, celosos, vengativos. El ser divino, según la naturaleza, debe ser perfectamente autosuficiente. Esta autosuficiencia lógicamente implica la indiferencia hacia todo lo externo, porque solo el que carece de algo necesita algo del exterior. Tu necesidad de la comida te hace dependiente de las fuentes externas de nutrición. Tu necesidad de la compañía te hace dependiente de los otros humanos. Pero el Dios que no necesita nada, no depende de nada. Esta independencia total incluye la independencia de la adoración humana. No necesita que lo alaben ni que lo obedezcan. Estas necesidades son las proyecciones de los egos humanos inseguros que necesitan la validación constante. El Dios que fuera realmente perfecto no tendría tales inseguridades. La idea de que los dioses no crearon el universo ni lo gobiernan es la liberación de la teleología que convierte todo en el medio para los fines divinos. Si el Dios creó el mundo con el propósito específico, entonces todo lo que existe debe servir ese propósito. Tú existes para cumplir el plan divino que no elegiste ni entiendes. Esta subordinación de tu vida a los propósitos ajenos es la esclavitud espiritual. Pero si el universo surgió mediante los procesos materiales, sin el diseñador intencional, entonces no hay el propósito cósmico que debas cumplir. Eres libre de crear tus propios propósitos sin preocuparte si cumplen el plan celestial. El castigo y la recompensa divinos son las fantasías que las religiones inventaron para controlar el comportamiento mediante el terror y los incentivos. La amenaza del infierno eterno mantiene las masas obedientes. La promesa del paraíso eterno las hace soportar las injusticias presentes. Este sistema de control es brillante psicológicamente porque no puede refutarse empíricamente. Nadie regresa de la muerte para confirmar o negar la existencia de los castigos y las recompensas póstumas. Entonces, las religiones pueden afirmar lo que quieren sobre la vida después de la muerte sabiendo que nadie puede verificar sus afirmaciones. Esta irrefutabilidad es la señal del fraude intelectual, no de la verdad profunda. La religión sin el miedo parece la contradicción porque el miedo es la esencia de la religión popular.
pero es posible reverenciar los dioses sin temerlos si los concibes como los ejemplares de la vida perfecta, en lugar de como los jueces que te juzgan. Puedes contemplar su bienaventuranza, como el astrónomo contempla las estrellas distantes, con la admiración por su belleza, sin la preocupación de que te afecten personalmente. Esta contemplación desinteresada es la forma superior de la religiosidad que las religiones organizadas rechazan porque no puede usarse para controlar las masas. El Dios que no castiga ni recompensa no es útil para los sacerdotes que derivan el poder de mediar entre los humanos y la divinidad. Sin el ritual ni la culpa es como debería ser la relación con lo divino si lo divino realmente existe. Los rituales que las religiones exigen son las cargas que consumen el tiempo y la energía sin el beneficio real. Sirven solo para mantener las instituciones religiosas, empleando los sacerdotes y construyendo los templos. La culpa que las religiones cultivan es el veneno psicológico que te hace sentir constantemente inadecuado, constantemente en la deuda con los poderes que nunca puedes pagar completamente. Esta cultivación sistemática de la culpa es el abuso espiritual que daña la salud mental. La liberación de este abuso es lo que la teología tranquilizadora ofrece. Puedes vivir sin los rituales obsesivos y sin la culpa paralizante. Los espacios entre los mundos donde los dioses habitan, según esta cosmología, son los lugares literales en la física atomista, pero también son la metáfora de la distancia psicológica que debes mantener entre tu vida y las preocupaciones religiosas. No necesitas pensar sobre los dioses constantemente. No necesitas consultar las escrituras para cada decisión. No necesitas vivir en el terror de ofender las sensibilidades divinas. Puedes simplemente vivir disfrutando los placeres simples, cultivando las amistades, buscando la tranquilidad, sin preocuparte de si los dioses aprueban. Esta indiferencia mutua donde tú no te importas de los dioses y los dioses no se importan de ti es la relación saludable que todas las religiones organizadas destruyen mediante la insistencia en que debes dedicar tu vida a el servicio de las deidades que inventaron. Cuando sientes la sed, tu cuerpo te está diciendo que necesitas el agua para funcionar correctamente. Este deseo del agua cuando tienes la sed es natural, porque tu organismo realmente necesita la hidratación para sobrevivir. También es necesario porque sin satisfacerlo, sufrirás el daño. Estos deseos naturales y necesarios son pocos y fáciles de satisfacer. El agua cuando tienes la sed, la comida cuando tienes el hambre, el refugio cuando hace frío, el descanso cuando estás agotado. Toda filosofía de vida que ignore estos deseos básicos es impráctica porque son las genuinas necesidades que no puedes simplemente ignorar mediante la fuerza de voluntad. Ahora imagina que en lugar del agua simple, quieres el vino específico de la región particular, servido a la temperatura precisa en la copa de cristal. Este deseo va más allá de la necesidad biológica de la hidratación. Es natural en el sentido de que proviene de tu naturaleza sensorial que puede apreciar las calidades diferentes de las bebidas. Pero no es necesario porque podrías satisfacer tu sed con el agua simple. Estos deseos naturales, pero no necesarios, incluyen todas las variaciones refinadas de los placeres básicos. No solo la comida, sino la comida gourmet. No solo el refugio, sino la casa hermosa. No solo la compañía, sino la compañía selecta. Puedes satisfacer estos deseos moderadamente, sin el daño, pero no deberías hacerlos centrales a tu vida. La tercera categoría es la más peligrosa porque contiene los deseos que no son naturales ni necesarios. El deseo de la riqueza ilimitada no viene de tu naturaleza biológica. Ningún animal no humano desea acumular la riqueza,
más allá de lo que puede usar. Este deseo es la construcción cultural que aprendiste de la sociedad que valora la riqueza como el marcador del estatus. Similarmente, el deseo de la fama, el poder, la inmortalidad a través del legado, todos estos son artificiales en el sentido de que no provienen de tu constitución natural, sino de la comparación social, donde quieres la superioridad sobre los otros. Estos deseos son las trampas que nunca te satisfarán porque no tienen el límite natural. ¿Cuánta agua necesitas beber para calmar la sed? La respuesta es clara. Cuando tu sed desaparece, has bebido suficiente. Hay el punto natural de la satisfacción determinado por la fisiología, pero cuánta riqueza necesitas para sentirte rico depende de con quién te comparas. Si tus vecinos son más ricos, nunca te sientes suficientemente rico sin importar cuánto tengas. Esta ausencia del punto natural de la satisfacción es lo que hace los deseos no naturales tan destructivos. Persigues la meta que retrocede constantemente conforme te aproximas. Esta persecución es como intentar alcanzar el horizonte corriendo hacia él. Satisfacer el primer tipo de deseos requiere muy poco esfuerzo en la sociedad civilizada. El pan y el agua están disponibles para casi todos. El refugio básico es accesible. Estas necesidades fundamentales son tan fáciles de satisfacer que la pobreza genuina donde careces incluso de estas cosas básicas es relativamente rara. La mayoría del sufrimiento que las personas experimentan no viene de la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, sino de perseguir los deseos artificiales que nunca se satisfacen. El que tiene la comida pero desea los manjares sufre más que el que tiene solo el pan, pero no desea más porque el primero está constantemente insatisfecho, mientras el segundo está satisfecho. La moderación con el segundo tipo significa que ocasionalmente puedes disfrutar los refinamientos sin volverse adicto a ellos. Si normalmente comes simple pero ocasionalmente disfrutas la comida elaborada, es tu placer sin crear la dependencia. Pero si llegas a necesitar la comida refinada para cada comida, has creado la necesidad artificial que te hará sufrir cuando no puedes satisfacerla. Esta es la diferencia entre usar ocasionalmente y necesitar constantemente. El primero enriquece la vida, el segundo la complica. La sabiduría es conocer esta diferencia y evitar convertir los lujos ocasionales en las necesidades constantes. Evitar completamente la tercera categoría es el consejo más radical, porque va contra todo lo que la sociedad te enseña a valorar. Toda la economía moderna está construida sobre estimular los deseos artificiales mediante la publicidad que te convence de que necesitas las cosas que no necesitas. Toda la estructura del estatus social depende de que persigas la riqueza y el reconocimiento más allá de la necesidad práctica. Rechazar esta persecución es rechazar la participación en el juego que todos juegan. Esta es la razón por la cual tan pocos siguen este consejo. El costo social de no perseguir la riqueza y la fama es la marginación que la mayoría no está dispuesta a aceptar. La jerarquía de estos tres tipos no es arbitraria, sino que refleja la estructura de la naturaleza humana y la relación con la satisfacción. Los deseos que provienen de las necesidades corporales reales tienen los límites naturales y son fáciles de satisfacer. Los deseos que provienen de la apreciación sensorial refinada tienen los límites menos claros, pero todavía son manejables. Los deseos que provienen de la comparación social no tienen los límites en absoluto, porque siempre hay alguien más rico, más famoso, más poderoso con quien puedes compararte. Esta estructura sugiere la estrategia práctica. Enfócate en satisfacer el primer tipo. Disfruta moderadamente el segundo tipo. Ignora completamente el tercer tipo.
Esta estrategia simple es la fórmula para la vida tranquila. Aplicar esta clasificación a tu vida requiere la honestidad brutal sobre cuáles de tus deseos son realmente necesarios versus cuáles son las adicciones culturalmente inducidas. El ejercicio es preguntar para cada deseo: ¿moriría sin esto? Si la respuesta es sí, es natural y necesario. Si la respuesta es no, pero mi vida sería menos placentera, es natural pero no necesario. Si la respuesta es no, pero me sentiría inferior a los otros sin esto, es ni natural ni necesario. Esta prueba simple revela que la mayoría de lo que persigues diariamente caes en la tercera categoría que deberías eliminar. Pero eliminar estos deseos artificiales requiere la valentía de vivir diferente de cómo todos viven, de valorar diferente de lo que todos valoran. Esta valentía es más rara que la valentía física porque no hay la audiencia que aplaude tu resistencia a la conformidad. No existe la vida feliz sin los amigos con quienes compartir la conversación, la comida simple, las risas sin el motivo aparente. Esta afirmación que coloca la amistad por encima de todos los otros bienes escandaliza a los que esperan que la filosofía proponga las metas más elevadas: el conocimiento supremo, la virtud perfecta, la unión con lo divino. Pero aquí la meta más alta es completamente terrenal y completamente humana. Tener las personas que te conocen genuinamente, que disfrutan tu compañía por sí misma, que estarían contigo incluso si perdieras todo lo demás. Esta simplicidad de la meta no la hace menos valiosa, sino más accesible, porque no requieres los dones extraordinarios para conseguir los amigos. Requieres solo ser el buen amigo. Los animales pueden sobrevivir solos, pero los humanos necesitan la comunidad para florecer. Esta necesidad no es la debilidad que deberíamos superar mediante la autosuficiencia heroica, sino la característica constitutiva de nuestra naturaleza social. Evolucionamos en los grupos pequeños donde la supervivencia dependía de la cooperación. Esta herencia evolutiva significa que estamos conectados para buscar la compañía, para disfrutar la conversación, para sentir el placer en la presencia de los otros que nos aceptan. Negar esta naturaleza social mediante el aislamiento orgulloso es ir contra tu propia constitución, causándote el sufrimiento innecesario. ¿Qué distingue la amistad genuina de las relaciones útiles donde usas a los otros como los medios para tus fines? La diferencia es que el amigo es el fin en sí mismo. No lo valoras por lo que puede hacer por ti, sino por quién es. Su existencia te da el placer independiente de los beneficios prácticos que proporciona. Esta gratuidad de la amistad es lo que la hace superior a todas las relaciones instrumentales. El empleado que te sirve porque le pagas desaparecerá cuando dejes de pagar. El seguidor que te adulaba por tu poder desaparecerá cuando pierdas el poder. Pero el amigo permanece porque te valora a ti, no a tus posesiones o posiciones. El placer mayor que la vida puede ofrecer no es el banquete lujoso, ni la pasión erótica intensa, ni la victoria sobre los enemigos. Es la conversación con los amigos donde el tiempo desaparece porque estás completamente presente, disfrutando el intercambio de ideas, bromas, historias, sin preocuparte de cuándo terminará. Este placer de la amistad es sostenible indefinidamente sin la disminución. Puedes conversar con los amigos durante décadas sin cansarte, mientras el placer de la comida termina cuando estás saciado y el placer del sexo termina después del clímax. La durabilidad del placer de la amistad es lo que lo hace supremo. Las comunidades que se forman alrededor de los valores compartidos, en lugar de los intereses instrumentales, son raras porque la mayoría de las asociaciones humanas son transaccionales. Te asocias con los colegas porque trabajas juntos. Te relacionas con los vecinos porque viven cerca. Te conectas con los familiares porque comparten la sangre. Pero ninguna de estas asociaciones es la amistad genuina si está basada solo en la circunstancia externa.
La comunidad de los amigos se forma cuando las personas se eligen mutuamente porque disfrutan estar juntas, porque comparten la manera de ver el mundo, porque se estimulan intelectual y emocionalmente. Esta elección mutua libre es lo que hace la comunidad estable. El jardín donde el maestro estableció su escuela no era la academia formal con las jerarquías y los rituales, sino la comunidad de los amigos que filosofaban juntos. No había las lecciones formales donde el maestro transmite el conocimiento a los estudiantes pasivos. Había las conversaciones donde todos participaban como los iguales, explorando las preguntas sobre cómo vivir bien. Esta horizontalidad de la relación contrasta con las escuelas competidoras, donde había la jerarquía clara entre el maestro que sabe y los discípulos que aprenden. El jardín reconocía que, sobre las cuestiones de cómo vivir bien, nadie es el experto absoluto. Todos estamos aprendiendo mediante la experimentación con nuestras propias vidas. ¿Por qué la amistad importa más que la familia? Porque la familia es el accidente del nacimiento que no elegiste, mientras la amistad es la elección libre que haces. Puedes tener la suerte de nacer en la familia que te ama genuinamente, pero muchos nacen en las familias donde hay la obligación sin el amor, la proximidad sin la conexión real, la lealtad forzada sin el respeto genuino. La familia te impone los roles que debes cumplir independientemente de si encajan con quien eres. Los amigos te aceptan como eres sin exigir que cumplas las expectativas predeterminadas. Esta libertad de ser tú mismo, sin las máscaras, es lo que hace la amistad superior a los lazos familiares. Algunos filósofos rivales acusaban que esta exaltación de la amistad era la hipocresía porque sostenían que la amistad es realmente útil para el placer, en lugar de valiosa por sí misma. Esta acusación malinterpreta la posición. Es verdad que la amistad produce el placer y que el placer es el bien, pero esto no reduce la amistad a el mero instrumento, porque el placer que la amistad produce es intrínseco a la relación misma. No es que usas el amigo para conseguir el placer separado, es que estar con el amigo es el placer. Esta identidad entre el medio y el fin es lo que distingue la amistad de las relaciones instrumentales, donde el medio y el fin son separables. La sociedad de los amigos que viven juntos, compartiendo los recursos, es la utopía práctica que algunos intentaron realizar, pero que encuentra los obstáculos en la realidad humana. Las pasiones eróticas generan los celos, las diferencias de opinión generan los conflictos, las cargas desiguales del trabajo generan los resentimientos. Todos estos problemas que destruyen las comunidades ideales también afectaban al jardín, pero la diferencia es que aquí había el reconocimiento explícito de que el objetivo es la tranquilidad, no la perfección. Cuando surgen los conflictos, los resuelves mediante la conversación racional, en lugar de mediante el dominio del más fuerte. Esta disposición a dialogar en lugar de dominar es lo que permite que la comunidad de los amigos sobreviva sus inevitables tensiones internas. Una frase breve contiene toda una filosofía de vida que contradice todo lo que la sociedad te enseña a valorar. Vivir en la oscuridad significa literalmente vive oculto, vive escondido, pasa por la vida sin llamar la atención. Esta instrucción escandaliza a los que creen que la vida buena requiere el reconocimiento público, que deberías intentar dejar la huella en la historia, que importa solo si los otros saben tu nombre. Pero aquí la visibilidad es el problema en lugar del objetivo, porque la atención de las masas destruye la tranquilidad que es el único bien genuino. Mientras más personas conocen tu nombre, más expuesto estás a la envidia, la crítica, las expectativas que no puedes controlar.
Buscar la fama es perseguir la aprobación de los extraños que nunca te conocerán realmente. Esta búsqueda es absurda porque estás dedicando tu vida a impresionar las personas cuyas opiniones no deberían importarte. El extraño que admira tu obra no te conoce. Admira la imagen pública que proyectas, no la persona real que eres. Esta admiración basada en la imagen es superficial y frágil. Puede convertirse en el desprecio si cometes el error público o si simplemente dejas de producir lo que admiraban. Entonces has construido tu identidad sobre el fundamento que puede colapsar en cualquier momento. Esta vulnerabilidad es el precio de la fama que nadie menciona cuando celebran la celebridad. El poder sobre los otros parece atractivo hasta que reconoces que requiere la constante vigilancia de los rivales que buscan desplazarte. El poderoso vive en la paranoia perpetua preguntándose quién conspira contra él, quién espera su caída, quién aparenta la lealtad mientras planea la traición. Esta vida de la desconfianza constante es opuesta a la tranquilidad. Cada decisión que tomas como poderoso genera los enemigos entre los que fueron perjudicados. Cada beneficio que proporcionas genera la ingratitud entre los que querían más. No puedes ganar jugando el juego del poder porque la victoria genera solo más conflictos con los nuevos rivales. La única manera de ganar es rechazar participar. La política como la esfera pública, donde se toman las decisiones colectivas, es la fuente inagotable de la perturbación porque involucra los conflictos entre los intereses incompatibles. Cuando participas en la política, debes tomar los lados en las disputas, donde cualquier lado que elijas generará los enemigos. Debes comprometer tus principios para formar las alianzas con las personas que desprecian tus valores. Debes decir lo que la audiencia quiere escuchar en lugar de lo que piensas. Es la verdad. Todas estas corrupciones de la integridad son los precios de la participación política. El sabio que valora la tranquilidad sobre la influencia rechaza pagar estos precios. La ambición que te impulsa a buscar el reconocimiento y el poder es la enfermedad cultural que la sociedad cultiva sistemáticamente porque necesita a las personas ambiciosas que compitan ferozmente produciendo la riqueza que beneficia a todos. Desde la infancia te enseñan que deberías querer ser mejor que los otros, que deberías aspirar a las posiciones altas, que deberías dejar el legado que te sobreviva. Esta programación cultural es tan efectiva que la mayoría nunca cuestiona si realmente quieren estas cosas o si simplemente las desean porque les enseñaron a desearlas. El que logra desprogramarse de esta ambición impuesta descubre que no necesita impresionar a nadie para ser feliz. La vida privada, lejos de las miradas públicas, te permite ser quien realmente eres sin la necesidad de mantener la imagen para la audiencia. En privado con los amigos que te conocen genuinamente, no necesitas fingir las virtudes que no tienes, ni ocultar las debilidades que tienes. Esta autenticidad es imposible en la vida pública, donde cada acción es juzgada por los estándares que no controlas. El político debe proyectar la fortaleza incluso cuando siente la debilidad. La celebridad debe proyectar la felicidad incluso cuando sufre la depresión. Esta actuación constante es agotadora y alienante, porque vives para la imagen en lugar de para ti mismo. ¿Por qué la visibilidad es el problema cuando parece que ser visto es la necesidad humana básica? La diferencia es entre ser visto por los amigos que te conocen versus ser visto por las multitudes que no te conocen. El primero es el genuino reconocimiento de quién eres. El segundo es la confusión entre tu persona y tu imagen pública. Todos necesitamos ser vistos y reconocidos por algunas personas, pero este círculo del reconocimiento debe ser pequeño y selecto. Cuando el círculo se expande a las masas, la calidad del reconocimiento se diluye hasta que se vuelve vacío.
1000 admiradores que conocen solo tu imagen valen menos que un amigo que conoce tu realidad. La sabiduría del anonimato es que te protege de las tentaciones que destruyen la tranquilidad. Si nadie conoce tu nombre, no puedes ser tentado por la fama. Si no tienes el poder sobre los otros, no puedes ser corrompido por ese poder. Si vives simplemente sin la ostentación, no atraes la envidia ni los robos. Esta protección mediante la invisibilidad es la estrategia práctica para preservar la paz interior. Es como el animal que usa el camuflaje para evitar los depredadores. No peleas con los depredadores, simplemente evitas ser notado por ellos. Los depredadores de la tranquilidad son la ambición, la envidia, la competencia por el estatus. El anonimato te hace invisible a estos depredadores. Algunos objetarán que vivir escondido es la cobardía que abdica de la responsabilidad de mejorar la sociedad mediante la participación política. Esta objeción presupone que tienes la obligación de sacrificar tu tranquilidad por el bien colectivo. Pero esta filosofía rechaza esta obligación. No debes nada a la sociedad que no elegiste. Tu única obligación es vivir bien sin dañar a los otros. Si puedes contribuir a el bien común sin destruir tu propia paz, hazlo. Pero si la participación política requiere sacrificar la tranquilidad, entonces el costo es demasiado alto. Esta priorización del bien individual sobre el bien colectivo escandaliza a los que han sido educados en las ideologías que subordinan el individuo a la comunidad. Pero es la consecuencia lógica de tomar seriamente que el placer individual es el único bien real. Todo lo que existe en el universo se reduce a dos elementos fundamentales: los átomos, que son las partículas indivisibles de la materia, y el vacío, que es el espacio donde los átomos se mueven. Esta afirmación materialista radical elimina toda entidad inmaterial. No hay las almas separables de los cuerpos. No hay los dioses que intervienen en la naturaleza. No hay los propósitos cósmicos que guían los eventos. Solo hay las partículas moviéndose en el vacío según las leyes naturales, sin la intención ni el diseño. Esta visión del mundo parece fría y sin el significado para los que necesitan creer que el universo tiene el propósito, pero es liberadora para los que prefieren la verdad incómoda sobre el consuelo falso. Nada surge de la nada, porque esto violaría el principio básico de que algo no puede venir de la ausencia total. Los dioses que supuestamente crean los mundos de la nada están violando este principio fundamental. Esta imposibilidad de la creación desde la nada significa que el universo siempre existió en alguna forma. Los átomos que actualmente componen todas las cosas han existido eternamente, reorganizándose en las configuraciones diferentes. Tu cuerpo está hecho de los átomos que antes fueron parte de otras cosas y que después de tu muerte serán parte de otras cosas diferentes. Esta continuidad material es la única inmortalidad real, no la inmortalidad del alma individual, sino el reciclaje perpetuo de la materia. La destrucción que parece eliminar las cosas completamente es solo la reorganización de los átomos que las componían. Cuando la madera se quema y desaparece, no ha sido destruida en el sentido absoluto. Sus átomos se han dispersado en el humo, la ceniza, el calor. La masa total se conserva aunque la forma cambió. Esta conservación de la materia significa que nada realmente desaparece del universo, solo cambia de forma. Tu muerte será similar. Los átomos que actualmente están organizados en el patrón que llamas tu cuerpo se reorganizarán en otros patrones. Esta comprensión debería reducir el miedo de la muerte, porque no es la aniquilación total, sino la transformación de la configuración atómica. El alma, según esta física materialista, es compuesta de los átomos particularmente finos y móviles que se dispersan cuando el cuerpo muere. No es la sustancia inmaterial que podría sobrevivir independientemente del cuerpo. Es el órgano material como el corazón o el hígado, pero hecho de los átomos más sutiles.
Esta materialidad del alma implica que cuando el cuerpo se descompone después de la muerte, el alma también se descompone. Sus átomos se dispersan y se mezclan con otros átomos, perdiendo completamente la organización que constituía tu conciencia. Esta disolución del alma es la muerte real de la cual no hay el regreso. ¿Existen los fantasmas que sobreviven la muerte corporal? La física atomista responde categóricamente que no. Los fantasmas requerirían que el alma pudiera existir separada del cuerpo, manteniendo sus memorias y personalidad. Pero el alma es material, entonces requiere la organización material específica para funcionar. Cuando esta organización se disuelve en la muerte, la capacidad de pensar, recordar, sentir, también se disuelve. Cualquier supuesta aparición de los fantasmas debe explicarse mediante las alucinaciones de los observadores vivos en lugar de mediante la persistencia de los muertos. Esta negación de la vida después de la muerte es la consecuencia que muchos encuentran aterradora, pero que es la implicación directa del materialismo consistente. La ausencia del propósito cósmico que el atomismo implica es la liberación de la teleología que convierte todo en el medio para los fines externos. En la visión teleológica, todo existe para servir el propósito en el plan divino. Las flores existen para alimentar las abejas existen para polinizar las plantas. Todo está subordinado a la jerarquía de los propósitos que culmina en algún fin supremo. Pero en la visión atomista, nada existe para nada. Las cosas simplemente existen como el resultado de los procesos causales sin la intención. Esta ausencia del propósito cósmico significa que eres libre de crear tus propios propósitos sin preocuparte si encajan en el plan que trasciende tu vida. El materialismo radical que niega toda realidad inmaterial escandaliza a las tradiciones religiosas y filosóficas que han basado sus sistemas en la distinción entre lo material corrupto y lo espiritual perfecto. Estas tradiciones necesitan creer que hay la dimensión inmaterial de la realidad que es superior a el mundo físico porque esta creencia les permite prometer la escapatoria del sufrimiento material mediante la ascensión espiritual. Pero el materialismo elimina esta escapatoria. No hay el mundo mejor esperándote después de la muerte. Solo hay este mundo material con sus placeres y dolores. Esta es la única vida que tendrás entonces. Deberías vivirla bien en lugar de sacrificarla por las promesas de las recompensas póstumas que no existen. ¿Por qué la física atomista importa para la ética que busca la vida tranquila? Porque las creencias sobre la naturaleza de la realidad afectan profundamente cómo vives. Si crees que el alma es inmortal y que serás juzgado después de la muerte, vivirás en el miedo del castigo divino. Pero si entiendes que el alma es material y se disuelve en la muerte, eliminas este miedo. Si crees que el universo tiene el propósito divino que debes cumplir, vivirás en la ansiedad sobre si estás cumpliendo tu propósito. Pero si entiendes que no hay el propósito cósmico, eres libre de crear tus propios objetivos. La física atomista es el fundamento que sostiene la ética de la tranquilidad porque elimina las fuentes principales de la ansiedad, el miedo del castigo divino y la ansiedad sobre el propósito cósmico. Los átomos moviéndose en el vacío según las leyes naturales, sin la intervención divina, es la imagen del universo que elimina la necesidad de las explicaciones sobrenaturales. Todo puede explicarse mediante los movimientos y las colisiones de las partículas. Esta suficiencia de las explicaciones naturales hace la hipótesis de los dioses innecesaria. Esto no prueba que los dioses no existen, solo muestra que no necesitas postular su existencia para explicar los fenómenos naturales. Esta navaja que elimina las entidades innecesarias es el principio metodológico que anticipó por siglos el naturalismo científico moderno.
La diferencia es que la ciencia moderna tiene la evidencia empírica que la física atomista antigua no tenía, pero la estructura lógica del argumento es similar. Busca siempre la explicación natural antes de recurrir a lo sobrenatural. Correr genera la sensación placentera del movimiento, la aceleración del corazón, la liberación de las endorfinas que inundan tu sistema. Este placer del movimiento es lo que se llama cinético porque surge del proceso activo donde experimentas la transición del estado menos placentero a el estado más placentero. Mientras corres, cada paso te da el pequeño incremento del placer que se acumula. Pero este placer tiene el límite temporal. Eventualmente te cansas y el placer se convierte en el dolor. Esta naturaleza transitoria del placer cinético es su característica definitoria. No puedes mantenerlo indefinidamente porque depende del cambio continuo que agota. Contrasta esto con sentarte en la silla cómoda después de la larga caminata cuando tus piernas finalmente descansan. Este placer del reposo no es la sensación activa del movimiento, sino la ausencia del dolor que antes sentías. Es el placer estático porque no surge del proceso del cambio, sino del estado establecido donde ya no sufres. Una vez alcanzado este estado, puede continuar indefinidamente sin disminuir. Puedes permanecer sentado disfrutando la ausencia del dolor durante horas, mientras el placer de correr dura solo mientras corres, y luego se convierte en el agotamiento. Esta durabilidad del placer estático es lo que lo hace superior. ¿Cuál es el ápice máximo del placer que puedes experimentar? La respuesta que contradice la intuición común es que el ápice es simplemente no sufrir. Una vez que has eliminado todo el dolor físico y toda la perturbación mental, has alcanzado el límite superior del placer posible. Puedes variar el placer mediante diferentes actividades, pero no puedes aumentar su intensidad más allá de este punto. Esta idea del límite superior del placer escandaliza a los que creen que siempre pueden ser más felices mediante más estimulación. Pero la realidad es que hay el techo natural. Cuando nada te duele y nada te perturba, has llegado a la cumbre del placer. Los que persiguen los placeres cada vez más intensos están persiguiendo la quimera porque después de cierto punto más estimulación no produce más placer sino la saturación que disminuye la capacidad de sentir. El glotón que come constantemente embota su paladar hasta que necesita los sabores cada vez más fuertes para sentir algo. El adicto a las sensaciones extremas necesita los riesgos cada vez mayores para sentir la emoción. Esta escalada donde necesitas más y más para sentir lo mismo es la trampa que el placer cinético crea. El placer estático, en contraste, no genera la tolerancia porque no depende de la estimulación creciente, sino de la ausencia del dolor, que es binaria. O dueles o no dueles. La tranquilidad como la forma suprema del placer parece aburrida a la mentalidad moderna, que valora la intensidad sobre la sostenibilidad. Quieren las vidas llenas de las experiencias pico, los momentos del éxtasis, las aventuras emocionantes. Esta búsqueda de la intensidad produce las vidas, que son la montaña rusa de los altos dramáticos y los bajos devastadores. Pero la vida tranquila es la meseta donde permaneces consistentemente en el estado placentero sin los extremos. Esta meseta parece menos atractiva cuando la imaginas, pero es más placentera cuando la vives porque evitas los bajos que inevitablemente siguen a los altos. La vida tranquila es como comer el pan cada día, en lugar de alternar entre los banquetes y las hambrunas. Saciar el hambre hasta el punto donde ya no tienes el hambre es la completud que no requiere añadir más comida. Una vez saciado, comer más no aumenta el placer, sino que lo disminuye hasta convertirse en el malestar.
Esta observación obvia sobre la comida aplica a todos los placeres, pero la mayoría no lo reconoce. Creen que más sexo es siempre mejor que menos, que más entretenimiento es siempre mejor que menos, que más de cualquier cosa placentera debe ser más placentero. Pero hay el punto de la saturación para cada placer, después del cual más es peor. El sabio reconoce este punto y se detiene allí en lugar de continuar hasta el malestar. La filosofía del suficiente contradice la economía capitalista que depende de la insatisfacción perpetua. Si todos reconocieran que tienen suficiente una vez satisfechas las necesidades básicas, dejarían de comprar los productos que prometen hacerlos más felices. La economía colapsaría porque el consumo constante es su motor. Por eso la publicidad trabaja incansablemente para convencerte de que nunca tienes suficiente, que siempre necesitas el modelo más nuevo, la experiencia más exclusiva, la imagen más perfecta. Esta cultivación sistemática de la insatisfacción es la violencia psicológica que te impide reconocer que ya tienes lo necesario para la tranquilidad. No puedes aumentar el placer estático mediante la acumulación de más bienes, porque el placer estático no depende de cuánto tienes, sino de si sufres. El millonario con la mansión y el yate sufre tanto como el pobre con la choza si ambos tienen las enfermedades dolorosas. La riqueza no puede comprar la ausencia del dolor, aunque puede comprar los tratamientos que quizás reduzcan el dolor. Pero una vez que el dolor está ausente, más riqueza no añade más ausencia del dolor. Esta es la razón por la cual los ricos frecuentemente son tan infelices como los pobres, porque persiguen los placeres cinéticos que son insaciables en lugar del placer estático, que es fácilmente alcanzable. Los momentos de mayor satisfacción en tu vida probablemente no fueron los momentos de la estimulación intensa, sino los momentos de la paz después del período de la tensión. El soldado que finalmente puede descansar después de la batalla. El estudiante que puede relajarse después de los exámenes. El trabajador que disfruta el domingo sin las preocupaciones de la semana. Todos estos placeres son estáticos porque surgen de la ausencia de la tensión previa. Pero tendemos a olvidar estos momentos precisamente porque son tranquilos sin el drama que los haga memorables. Recordamos más fácilmente las experiencias intensas, aunque fueron menos placenteras. Esta distorsión de la memoria nos hace perseguir los placeres equivocados. Una carta que sobrevivió 2000 años contiene la petición que revela toda una filosofía de vida. El filósofo pide a el amigo que le envíe el queso para cuando quiera hacer el banquete. Esta ironía es perfecta, porque muestra que su idea del banquete es añadir el queso a la dieta ordinaria del pan y el agua. Para él esto es el lujo extraordinario. Esta simplicidad de sus placeres escandaliza a todos los que creen que la vida buena requiere los refinamientos constantes. Pero la sabiduría está en reconocer que el paladar, no corrompido por los excesos, encuentra la delicia en los alimentos simples que el sabor despreciaría. Cuando tienes el hambre genuina, el pan más simple sabe delicioso porque tu cuerpo necesita las calorías y el pan las proporciona. Este placer de saciar el hambre real no depende de la calidad gourmet del alimento, sino de la necesidad que satisface. Pero cuando comes constantemente sin el hambre real, necesitas los sabores cada vez más elaborados para sentir algo, porque has perdido la capacidad de apreciar la simplicidad. El rico que necesita los chefs costosos para cada comida es más pobre que el pobre que disfruta el pan, porque el rico ha perdido la capacidad del placer simple, mientras el pobre la mantiene. El lujo crea la dependencia que destruye la libertad. Una vez que te acostumbras a las comodidades refinadas, sufres cuando no puedes acceder a ellas.
El que debe dormir en la cama específica, con las sábanas de cierta calidad, sufre cuando viaja y encuentra las camas diferentes. El que debe comer en los restaurantes caros, sufre cuando las circunstancias lo obligan a comer simple. Esta dependencia de las condiciones específicas para tu comodidad es la esclavitud que te hace vulnerable a los cambios de la fortuna. El que puede dormir en cualquier lugar y comer cualquier cosa es libre porque no depende de las condiciones externas para su bienestar. La ansiedad que el lujo genera es el precio oculto que nadie menciona cuando celebran la vida opulenta. El rico se preocupa constantemente de perder su riqueza. Debe proteger sus posesiones contra los robos. Debe administrar sus inversiones para no perder el dinero. Debe mantener las apariencias que su estatus requiere. Todas estas preocupaciones consumen la energía mental que el pobre no gasta. El pobre que tiene solo lo necesario no se preocupa de perder lo que no tiene. Esta libertad de la preocupación es la riqueza que el rico no puede comprar, porque es la consecuencia de no tener mucho que perder. Las necesidades básicas son absurdamente fáciles de satisfacer en cualquier sociedad civilizada donde hay la comida disponible, el agua potable accesible, el refugio básico construible. Necesitas tal vez 1000 calorías diarias que puedes obtener de los alimentos más baratos. Necesitas el agua que frecuentemente es gratuita. Necesitas el refugio que puede ser el simple cobertizo que protege de los elementos. Todas estas necesidades cuestan tan poco que incluso las personas de los recursos modestos pueden satisfacerlas trabajando moderadamente. La tragedia es que la mayoría no se satisface con satisfacer las necesidades, sino que persigue los deseos artificiales que son infinitamente más costosos y nunca se satisfacen. El rico ansioso que se preocupa constantemente de los mercados, de los competidores, de las posibles pérdidas, sufre más que el pobre tranquilo que tiene lo necesario sin las preocupaciones de mantener el imperio financiero. Esta comparación no es la romance de la pobreza que ignora el sufrimiento real de quienes carecen de las necesidades básicas. Es la observación sobre dos personas que ambas tienen las necesidades satisfechas, pero uno tiene además los lujos que generan la ansiedad mientras el otro tiene solo lo necesario sin la ansiedad adicional. En esta comparación, el segundo es más feliz aunque sea menos rico, porque la felicidad depende de la tranquilidad, no de las posesiones. ¿Por qué complicarías tu vida con las posesiones que requieren el mantenimiento, la preocupación, la protección? Cada cosa que posees te posee en retorno porque debes cuidarla. La casa grande requiere la limpieza constante. El carro lujoso requiere el mantenimiento caro. La ropa fina requiere el cuidado especial. Todas estas posesiones que supuestamente mejoran tu vida realmente la complican mediante las demandas constantes de la atención. El minimalista que posee poco gasta el mínimo tiempo manteniendo las posesiones, entonces tiene más tiempo para las actividades que realmente disfruta. La conversación con los amigos, la lectura, la contemplación, el descanso. La riqueza de la pobreza voluntaria es la paradoja que suena como el oxímoron, pero que es literalmente verdadera. El que voluntariamente elige vivir con poco después de entender que más no añade más felicidad, es rico espiritualmente aunque sea pobre materialmente. Ha alcanzado la libertad que el rico atrapado en el ciclo de ganar más para comprar más nunca alcanza. Esta libertad no viene de renunciar ascéticamente a todos los placeres como hacen algunos religiosos. Viene de discernir inteligentemente cuáles placeres valen su costo y cuáles no. El pan vale su costo trivial. El banquete elaborado no vale su costo elevado en el dinero, el tiempo.
y la complicación digestiva. Algunos acusan que esta apología de la simplicidad es el elitismo disfrazado, donde el filósofo que nunca experimentó la pobreza real la romantiza. Esta crítica tiene el punto válido. Es más fácil elogiar la simplicidad cuando es la elección en lugar de la necesidad impuesta. Pero la respuesta es que la filosofía no glorifica la pobreza, sino que muestra que la riqueza no es necesaria para la felicidad. El que es forzado a ser pobre puede encontrar el consuelo en reconocer que su pobreza no le impide ser feliz si puede satisfacer las necesidades básicas. El que es rico puede aprender que su riqueza es superflua y que debería simplificar antes de que la complejidad de manejar la riqueza lo destruya. Ambas lecciones son valiosas para sus respectivas audiencias. Los filósofos que buscan los fundamentos absolutos de la moral afirman que la justicia existe por la naturaleza independiente de las convenciones humanas. Sostienen que hay la ley natural que gobierna lo que es justo y lo que es injusto, independientemente de lo que las sociedades particulares decidan. Pero esta búsqueda de los fundamentos absolutos es el error que genera la confusión innecesaria. La justicia no existe flotando en el reino platónico de las formas eternas. Es el acuerdo social que las personas hacen para no dañarse mutuamente. Este acuerdo varía según las circunstancias. Entonces, lo que es justo en una sociedad puede ser injusto en otra. Esta relatividad de la justicia a el contexto social escandaliza a los absolutistas, pero es el reconocimiento honesto de cómo realmente funcionan las normas morales. Imagina la isla con 2 habitantes que deben decidir cómo interactuar. Pueden pelearse constantemente, donde cada uno toma lo que quiere mediante la fuerza cuando puede. Esta es el estado de la guerra perpetua, donde nadie puede relajarse porque debe estar siempre vigilante contra los ataques. O pueden hacer el acuerdo: yo no te atacaré si tú no me atacas. Este acuerdo simple es el núcleo de toda la justicia. No es el principio metafísico profundo, sino el trato pragmático que beneficia a ambas partes mediante la reducción del conflicto. La justicia es la herramienta social para hacer la vida más placentera, mediante la cooperación en lugar de la competencia violenta. ¿Qué hace un acto injusto según este modelo? No es que viola la ley cósmica o que ofende a los dioses, es que rompe el contrato social causando la perturbación. Cuando robas, estás tomando lo que los otros acordaron que era suyo. Cuando matas, estás eliminando a el miembro de la comunidad que tenía el derecho, según el acuerdo, a vivir sin ser asesinado. Estas violaciones del contrato causan la perturbación social que eventualmente te perjudica porque destruyen la confianza que hace la cooperación posible. Entonces, actuar injustamente es irracional porque daña el sistema de la cooperación que te beneficia. La variación de lo justo, según el lugar y el tiempo, es la consecuencia lógica de ver la justicia como el contrato social. Los acuerdos específicos que las sociedades hacen dependen de sus circunstancias particulares. La sociedad nómada tiene las normas diferentes sobre la propiedad de la tierra que la sociedad agrícola, porque los nómadas no permanecen en los lugares fijos. La sociedad con la escasez del agua tiene las normas diferentes sobre el uso del agua que la sociedad con la abundancia. Estas diferencias no son la evidencia del relativismo caótico, donde todo vale. Son las adaptaciones racionales del principio general de no dañarse mutuamente a las circunstancias locales diferentes. Hacer la injusticia perturba tu tranquilidad más que sufrir la injusticia, porque el que actúa injustamente debe vivir con el miedo de ser descubierto y castigado. Este miedo constante es el precio psicológico de la injusticia, que frecuentemente excede beneficio material que obtuviste. El ladrón que robó la fortuna pero que vive en la paranoia de ser capturado sufre más que
la víctima del robo que perdió el dinero pero que duerme tranquila. Esta asimetría entre los costos psicológicos de cometer versus sufrir la injusticia es la razón pragmática para ser justo, incluso si pudieras escapar el castigo legal. Algunos objetan que esta concepción de la justicia, como el contrato, no explica por qué debería ser justo cuando puedes actuar injustamente sin ser atrapado. Si la justicia es solo el acuerdo social, entonces cuando nadie te ve, no hay la razón para seguir el acuerdo. Esta objeción malinterpreta la posición. La razón para ser justo no es el miedo del castigo externo, sino el reconocimiento de que actuar injustamente causa la perturbación interna. Incluso si escapas el castigo legal, tu conciencia te perturba porque sabes que traicionaste el acuerdo que te beneficia. Esta perturbación de la conciencia es el castigo suficiente para la persona que valora la tranquilidad. El pragmatismo ético que emerge de esta visión dice que debes seguir las normas morales no porque son los mandamientos divinos o las leyes naturales, sino porque hacerlo conduce a la vida más tranquila. Esta justificación pragmática escandaliza a los moralistas que creen que debes ser bueno por la bondad misma, sin la consideración de las consecuencias. Pero este es el moralismo poco realista que ignora que los humanos son motivados por la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Si quieres que la gente se comporte justamente, debes mostrarles que la justicia conduce a el placer, mientras la injusticia conduce a el dolor. Este es el fundamento más sólido que apelar a los deberes abstractos que nadie siente. La justicia no es la virtud que cultivas por sí misma, como piensan los estoicos, que valoran la virtud como el único bien. Es la herramienta que usas para alcanzar la tranquilidad, que es el único bien genuino. Esta subordinación de la justicia a el placer parece la degradación de la justicia, según quienes creen que la virtud debe ser el fin en sí misma. Pero es la clarificación honesta de por qué realmente valoramos la justicia. No valoramos la justicia abstractamente, sino porque las sociedades justas son más placenteras de habitar que las sociedades injustas. Cuando la justicia deja de servir este propósito de facilitar la tranquilidad, pierde su razón de ser. Las leyes específicas que las sociedades establecen para implementar la justicia deben evaluarse según si realmente promueven la tranquilidad o si son las arbitrarias imposiciones del poder. La ley que prohíbe el asesinato promueve la tranquilidad porque elimina el miedo constante de ser asesinado. Pero la ley que prohíbe los comportamientos que no dañan a nadie es la tiranía que genera la perturbación sin el beneficio. Esta distinción permite criticar las leyes injustas apelando a el criterio de si promueven la tranquilidad en lugar de solo apelar a la autoridad de la tradición o la religión. La justicia genuina facilita la vida tranquila. La injusticia legal que se disfraza como la justicia la impide. Un texto breve que cabe en pocas páginas contiene el resumen completo de la filosofía que podría guiar la vida entera. Esta carta dirigida a el joven estudiante no es el tratado académico lleno de los argumentos técnicos, sino el manual práctico que cualquiera puede entender y aplicar. Su claridad es intencional porque el objetivo no es impresionar mediante la complejidad, sino ayudar mediante la simplicidad. Cada párrafo ofrece el consejo concreto sobre cómo vivir mejor. No temas los dioses, no temas la muerte, reconoce que el placer es el bien, clasifica tus deseos correctamente, cultiva las amistades. Esta es la filosofía útil en lugar de especulativa, la medicina del alma en lugar de la gimnasia intelectual. Nunca eres demasiado joven ni demasiado viejo para filosofar. Esta afirmación democrática
Rechaza la idea de que la filosofía es la actividad reservada para cierta edad o clase. El joven que apenas comienza a vivir necesita la filosofía para evitar los errores que arruinarán su vida. El viejo que está cerca de la muerte necesita la filosofía para no desperdiciar el tiempo que le queda. Esta universalidad temporal de la necesidad filosófica contrasta con la visión que trata la filosofía como el lujo para quienes tienen el tiempo libre después de asegurar la supervivencia. Pero la verdad es que todos necesitan saber cómo vivir bien independientemente de la edad o la circunstancia. La felicidad que la carta promete es accesible a todos sin requerir las condiciones especiales. No necesitas ser rico porque la felicidad no depende de las posesiones. No necesitas ser poderoso porque la felicidad no viene de dominar los otros. No necesitas ser hermoso porque la felicidad no requiere la admiración ajena. Esta accesibilidad universal de la felicidad es lo que distingue esta filosofía de todas las que prometen la salvación solo a los elegidos que cumplen los criterios estrictos. Aquí los únicos requisitos son la comprensión de las verdades simples y la disciplina para vivir según ellas. Ambos están disponibles para cualquiera dispuesto a esforzarse mínimamente. ¿Cuál es el núcleo de la enseñanza que la carta transmite? Que el placer es el bien y el dolor es el mal, y que la vida feliz consiste en maximizar el primero y minimizar el segundo mediante las elecciones racionales sobre qué deseo satisfacer. Este núcleo hedonista escandaliza a los moralistas que creen que el bien debe ser algo más elevado que el placer. Pero la carta defiende esta posición mediante la observación simple. Todos los animales, incluyendo los humanos, buscan el placer y evitan el dolor instintivamente. Esta búsqueda no es el defecto moral, sino la estructura básica del ser sensible. Negar que el placer es el bien es negar tu propia naturaleza. La independencia de la edad significa que el adolescente puede alcanzar la sabiduría que los ancianos que vivieron décadas sin la filosofía nunca alcanzan. La sabiduría no se acumula automáticamente con los años vividos. Requiere la reflexión sobre las experiencias en lugar de simplemente acumular las experiencias sin la reflexión. El viejo que nunca pensó sobre cómo vivir bien es ignorante sobre lo más importante, aunque sepa mucho sobre las trivialidades. El joven que estudia la filosofía seriamente puede superar en la sabiduría vital a las personas muchas veces su edad. Esta inversión de la jerarquía basada en la edad es revolucionaria en las culturas que veneran la ancianidad automáticamente. La riqueza y el estatus son irrelevantes para la felicidad, según la carta que explica sistemáticamente por qué. Los ricos no son más felices que las personas de los recursos modestos, porque el placer máximo es la ausencia del dolor que no requiere la riqueza para alcanzarse. El poderoso no es más feliz que el ciudadano ordinario porque el poder genera la ansiedad de perder lo que cancela cualquier placer que proporciona. Esta independencia de la felicidad respecto a las condiciones externas es liberadora, porque significa que tu felicidad está en tus manos en lugar de depender de la suerte de nacer rico o del talento para acumular el poder. La filosofía como la medicina del alma es la metáfora central que estructura toda la carta. El cuerpo enferma y requiere el tratamiento médico. El alma también enferma mediante los miedos irracionales, los deseos destructivos, las creencias falsas. Estas enfermedades del alma requieren el tratamiento filosófico que diagnostica los errores del pensamiento y prescribe las correcciones. Esta concepción práctica de la filosofía contrasta con la visión académica que trata la filosofía como la contemplación desinteresada de las verdades abstractas.
Aquí la filosofía es urgentemente práctica porque tu felicidad depende de diagnosticar y curar tus enfermedades psicológicas. El guía práctico que la carta proporciona no requiere el estudio prolongado de los textos complejos. Puedes leerla en una hora y entender sus puntos principales. La dificultad no está en comprender, sino en aplicar lo que comprendes. Saber que no debes temer la muerte es fácil. Realmente dejar de temerla es difícil porque requiere la transformación de los hábitos emocionales que has cultivado durante toda tu vida. Saber que debes evitar los deseos artificiales es fácil. Realmente renunciar a las ambiciones que la sociedad te enseñó a valorar es difícil porque requiere la valentía de vivir diferente de cómo todos viven. Esta brecha entre el conocimiento y la práctica es lo que hace necesario no solo leer la carta, sino estudiarla repetidamente hasta que sus lecciones se internalicen. Los destinatarios originales de la carta eran los estudiantes jóvenes en el jardín del maestro, pero el texto trasciende su contexto original porque habla a las necesidades humanas universales que no cambian con el tiempo o el lugar. Los humanos de hace 2000 años temían la muerte y los dioses exactamente como los humanos contemporáneos temen la muerte y las figuras de la autoridad. Perseguían la riqueza y la fama, entonces como persiguen ahora. Sufrían la ansiedad por el futuro, entonces como sufren ahora. Esta constancia de la condición humana es lo que hace los consejos de la carta todavía relevantes. Las circunstancias externas cambian, pero la estructura básica de la psicología humana permanece constante. Entonces los remedios que funcionaron entonces todavía funcionan ahora. Atenas con su ágora bulliciosa, donde los políticos debatían y los comerciantes vendían, era el centro de la vida pública donde todo ciudadano participaba. Rechazar esta participación era rechazar la ciudadanía misma, según los valores de la polis que subordinaban el individuo a la comunidad. Pero el maestro estableció su escuela deliberadamente fuera de las murallas de la ciudad en el jardín privado. Esta ubicación no era el accidente geográfico, sino la declaración filosófica. La vida buena requiere la separación de la política, del mercado, de toda la agitación que destruye la tranquilidad. El jardín era el refugio donde el grupo de los amigos podía filosofar sin las distracciones de las ambiciones y los conflictos que dominaban la ciudad. Las mujeres que la sociedad ateniense excluía de la educación filosófica eran admitidas en el jardín como las miembros iguales. Esta inclusión era escandalosa porque violaba las normas del género que confinaban las mujeres a la esfera doméstica. Los críticos acusaban que admitir las mujeres a la comunidad filosófica era inmoral, que conduciría al libertinaje. Pero estas acusaciones revelaban más sobre las obsesiones sexuales de los acusadores que sobre la realidad del jardín, donde los hombres y las mujeres estudiaban la filosofía juntos, sin el drama que los críticos imaginaban. Esta igualdad del género en la educación anticipó por siglos los desarrollos que las sociedades modernas consideran progresistas. Los esclavos, que según la jerarquía social ateniense eran la propiedad sin los derechos, también podían unirse a la comunidad filosófica. Esta inclusión era incluso más radical que la inclusión de las mujeres, porque los esclavos no eran considerados completamente humanos según la ideología dominante. Aristóteles, que era contemporáneo, había argumentado que algunos humanos eran los esclavos por la naturaleza, destinados a servir a los superiores naturales. Pero aquí un esclavo podía sentarse como igual con los hombres libres, discutiendo la naturaleza de la felicidad. Esta práctica subvertía los fundamentos de la sociedad esclavista al reconocer que la capacidad para la felicidad no depende del estatus legal, sino de la comprensión filosófica. Vivir juntos compartiendo las comidas simples era la práctica diaria que transformaba la filosofía de la abstracción teórica en la forma de vida concreta.
No estudiabas solo los textos en la soledad. Vivías con los otros que compartían tus valores, experimentando directamente cómo la teoría se traduce en la práctica. Cuando surgían los conflictos, como inevitablemente surgen cuando las personas viven juntas, los resolvías mediante la aplicación de los principios filosóficos. Esta comunidad viviente era el laboratorio donde podías probar si las ideas realmente funcionaban o si eran solo las especulaciones hermosas que colapsaban al contacto con la realidad. La filosofía como la práctica comunitaria en lugar de la contemplación solitaria. Reconoce que los humanos son los animales sociales que necesitan los otros para florecer. El ermitaño que busca la sabiduría en el aislamiento completo está luchando contra su propia naturaleza. Necesitas la conversación para clarificar los pensamientos confusos. Necesitas la compañía para disfrutar los placeres simples que pierden su sabor cuando los experimentas solo. Necesitas los testigos de tu vida para que tu existencia tenga el significado más allá de tu propia conciencia privada. Esta necesidad social no es la debilidad, sino el reconocimiento honesto de cómo estamos constituidos. ¿Por qué aislarse de la ciudad cuando la ciudad es donde ocurre todo lo importante según los valores cívicos? Porque lo que la ciudad considera importante, la política y el comercio, es precisamente lo que destruye la tranquilidad. La política es el conflicto perpetuo donde las facciones compiten por el poder. El comercio es la competencia constante donde los mercaderes buscan la ventaja sobre los rivales. Participar en cualquiera de estos requiere adoptar la mentalidad agonística, donde cada interacción es la batalla que debes ganar. Esta mentalidad es la antítesis de la tranquilidad, que requiere no competir, sino cooperar con quienes comparten tus valores. Las escuelas competidoras, la academia donde los herederos de Platón enseñaban y el liceo donde los herederos de Aristóteles estudiaban, estaban ubicadas dentro de la ciudad participando en la vida intelectual pública. Estos filósofos daban las conferencias públicas, debatían en el ágora, asesoraban los políticos. Esta visibilidad pública les daba el prestigio, pero también los exponía a todas las perturbaciones que la visibilidad trae. El jardín, en contraste, era privado, cerrado a el público general, invisible a la ciudad. Esta invisibilidad era la protección deliberada contra las distracciones que impedirían el estudio serio. La utopía del jardín no pretendía ser el modelo que toda la sociedad debería adoptar. Era el refugio para pocos que valoraban la tranquilidad sobre todos los otros bienes. La mayoría no podía ni quería vivir así porque estaban demasiado atados a las ambiciones que el jardín rechazaba. Esta selectividad no era el elitismo que despreciaba a las masas, sino el realismo que reconocía que diferentes personas tienen diferentes capacidades y valores. Los que podían vivir filosóficamente deberían hacerlo en las comunidades como el jardín. Los que no podían al menos podrían beneficiarse de los consejos prácticos que la filosofía ofrecía sin la necesidad de unirse a la comunidad. Contra la polis como la forma de la organización política que subordinaba el individuo a el Estado, el jardín afirmaba la primacía de la felicidad individual sobre la gloria colectiva. Atenas valoraba el sacrificio de los ciudadanos por el bien de la ciudad. El jardín valoraba la tranquilidad de los individuos como el único bien que no debe sacrificarse. Esta inversión de las prioridades era la traición según los valores patrióticos, pero era la consecuencia lógica de tomar seriamente que el placer individual es el bien. Si el placer es el bien, entonces ningún bien colectivo puede justificar el sacrificio del placer individual. Esta es la doctrina radical que pocas sociedades pueden tolerar porque socava las motivaciones que mantienen la cohesión social necesaria para la defensa y la prosperidad colectiva.
Los filósofos de la Estoa proclamaban que la virtud sola es suficiente para la felicidad sin la necesidad de nada más. Puedes ser torturado, pobre, enfermo, pero si mantienes la virtud perfecta, eres feliz. Esta doctrina heroica que hace la felicidad, independiente de las circunstancias externas, es admirada por su nobleza, pero es falsa según quienes priorizan el placer. El hombre virtuoso que sufre la tortura no es feliz sin importar cuán virtuoso sea. Decir lo contrario es jugar con las palabras, redefiniendo la felicidad como algo diferente de lo que todos entienden naturalmente: el estado placentero libre del dolor. Epicuro insiste en que el placer es el bien en lugar de la virtud, porque el placer es lo que todos los seres sensibles buscan naturalmente, mientras la virtud es la construcción intelectual que algunos filósofos valoran. Los animales buscan el placer sin conocer el concepto de la virtud. Los bebés buscan el placer antes de aprender cualquier doctrina moral. Esta universalidad de la búsqueda del placer sugiere que es el bien natural, mientras la virtud es el bien artificial que ciertas culturas inventaron. Esta priorización del placer sobre la virtud escandaliza a los moralistas, pero es honesta sobre las motivaciones reales que guían el comportamiento. La virtud, según la doctrina alternativa, aquí no es el fin en sí misma, sino el medio para alcanzar el placer. Debes cultivar la sabiduría no porque la sabiduría es intrínsecamente valiosa, sino porque te ayuda a elegir los placeres que no generan los dolores posteriores. Debes cultivar la justicia no porque la justicia es el mandamiento divino, sino porque actuar justamente te protege de la perturbación de la conciencia culpable. Debes cultivar la valentía no porque la valentía es noble, sino porque te permite enfrentar los dolores inevitables sin añadir el dolor adicional de la cobardía. Esta subordinación de las virtudes a el placer las hace instrumentales en lugar de finales. Los estoicos desarrollaron las técnicas para aceptar el dolor con la indiferencia mediante los ejercicios mentales que te enseñan a ver el dolor como la cosa neutra que no es realmente mala. Puedes visualizar tu pierna siendo amputada y repetir que esto no es el mal genuino, porque solo el cuerpo sufre mientras el alma permanece intacta. Esta gimnasia mental es impresionante, pero es el autoengaño, según la crítica, que insiste en que el dolor es realmente malo. Tu pierna siendo amputada es el mal genuino que ningún argumento filosófico puede transformar en el bien o en lo neutral. Pretender lo contrario es negar la evidencia de tus propias sensaciones. Buscar la ausencia del dolor es la meta más honesta que buscar la indiferencia hacia el dolor. El primero reconoce que el dolor es malo y debe evitarse cuando es posible. El segundo pretende que el dolor no es malo y debe aceptarse con la ecuanimidad. Esta diferencia no es trivial porque afecta cómo vives. Si buscas la ausencia del dolor, tomarás la medicina cuando estés enfermo. Evitarás las situaciones que causan el dolor innecesario. Organizarás tu vida para minimizar el sufrimiento. Si buscas la indiferencia hacia el dolor, puedes descuidar tu salud porque el dolor no importa. Puedes aceptar el sufrimiento evitable porque todo es indiferente. Esta segunda actitud es la negligencia disfrazada de la virtud. El debate entre estas dos escuelas sobre la naturaleza del bien dominó la filosofía helenística durante siglos. No era la disputa académica sin las consecuencias prácticas, sino el desacuerdo fundamental sobre cómo debías vivir. Si el placer es el bien, debes organizar la vida para maximizar el placer mediante las elecciones cuidadosas. Si la virtud es el bien, debes organizar la vida para maximizar la virtud mediante la disciplina rigurosa. Estas son las formas de vida completamente diferentes que producen las personas completamente diferentes. El que vive para el placer es selectivo, cauteloso, calculador.
El que vive para la virtud es heroico, austero, inflexible. ¿Por qué el placer sería inferior a la virtud como el candidato para el bien? Los estoicos argumentaban que el placer es animal, mientras la virtud es específicamente humana. Entonces vivir para el placer es degradarse al nivel de los animales, mientras vivir para la virtud es elevarse a el nivel propiamente humano. Esta objeción presupone que lo específicamente humano es superior a lo que compartimos con los animales. Pero esta presuposición es el prejuicio sin el fundamento. El hecho de que solo los humanos pueden ser virtuosos no prueba que la virtud es superior a el placer que tanto los humanos como los animales buscan. Tal vez los animales son más sabios que los humanos en seguir la naturaleza en lugar de inventar los ideales artificiales. La diferencia práctica entre vivir según una filosofía u otra se ve en cómo respondes a el sufrimiento inevitable. El estoico acepta el sufrimiento con la resignación diciendo que es parte del orden cósmico que debe aceptarse. El epicúreo busca minimizar el sufrimiento recordando que el dolor intenso es breve o que el dolor duradero es tolerable. Ambas estrategias pueden ayudar, pero la segunda es más honesta porque no pretende que el dolor no es malo. Simplemente busca la manera práctica de lidiar con el mal genuino, en lugar de negarlo mediante la redefinición filosófica. Los herederos modernos de estos debates son las múltiples filosofías que todavía argumentan sobre si la felicidad requiere solo la actitud correcta o si requiere también las circunstancias favorables. Los optimistas psicológicos son los estoicos modernos, que proclaman que puedes ser feliz en cualquier circunstancia mediante el pensamiento positivo. Los realistas que reconocen que las circunstancias materiales importan son los herederos de la tradición que insiste en que el placer requiere la ausencia real del dolor, no solo la actitud mental que ignora el dolor. Este debate probablemente nunca se resolverá porque toca las intuiciones fundamentales diferentes sobre qué es valiosa, la autonomía heroica o el bienestar sensorial. Perseguir todo placer que se presenta es la receta para el desastre porque muchos placeres inmediatos generan los dolores futuros que exceden el placer inicial. El glotón que come hasta enfermarse experimenta el placer mientras come pero sufre el malestar después que es más intenso y más duradero que el placer. El adicto que consume la droga experimenta la euforia temporal, pero sufre la abstinencia y el deterioro de la salud, que son peores que la euforia fue buena. Estos ejemplos obvios muestran que no todo placer debe buscarse. La pregunta es, ¿cómo distinguir los placeres que valen su costo de los placeres que no lo valen? La matemática que debes aplicar compara el placer presente contra el dolor futuro, considerando tanto la intensidad como la duración. Un placer intenso que dura poco puede no valer el dolor moderado que dura mucho. Un placer moderado que puedes repetir indefinidamente vale más que el placer intenso que solo puedes experimentar una vez antes de que te destruya. Esta comparación requiere la razón porque el impulso natural es tomar el placer inmediato sin calcular las consecuencias. Los animales no pueden hacer este cálculo, entonces comen hasta enfermarse. Los humanos pueden usar la razón para resistir la tentación presente en favor del bienestar futuro. Evitar el dolor futuro frecuentemente requiere aceptar el dolor presente. El que va al dentista sufre el dolor del tratamiento, pero evita el dolor mayor de la enfermedad dental no tratada. El que ejercita sufre la incomodidad del esfuerzo, pero evita el dolor de la enfermedad que la vida sedentaria produce.
Estos son los cálculos que la razón puede hacer, pero que la emoción resiste, porque la emoción valora el presente mucho más que el futuro. Esta es la fuente de muchas malas decisiones, donde sabes intelectualmente que deberías hacerlo difícil ahora para evitar el sufrimiento. Después, pero emocionalmente, no puedes motivarte a hacerlo. Algunos placeres que parecen atractivos deben rechazarse completamente, porque conducen inevitablemente a más dolor que placer. El sexo apasionado que genera los celos, la obsesión, la dependencia emocional puede no valer la perturbación que causa. Esta afirmación escandaliza a la cultura contemporánea que celebra la pasión erótica como uno de los placeres supremos de la vida. Pero el análisis frío muestra que la pasión frecuentemente destruye la tranquilidad mediante los celos cuando la persona amada presta la atención a los otros, mediante la ansiedad de perderla, mediante el dolor de la separación inevitable. Entonces el placer erótico debe disfrutarse moderadamente o evitarse completamente, según tu capacidad de manejar las emociones que genera. El vino con la moderación es el placer permisible que añade la alegría a la conversación con los amigos, pero la embriaguez que te hace perder el control, que genera el dolor de cabeza al día siguiente, que puede llevarte a decir o hacer las cosas de las cuales te arrepientes, no vale el placer temporal de la intoxicación. Esta distinción entre el uso moderado y el abuso es crucial para la vida placentera. El problema no es el vino, sino la cantidad. 2 copas durante la cena mejoran la experiencia. 10 copas la arruinan y además arruinan el día siguiente. Esta es la diferencia que la persona racional puede reconocer, aunque la persona intoxicada pierde la capacidad de reconocerla. Renunciar a el placer presente para evitar el dolor futuro es lo que distingue el hedonismo filosófico del hedonismo vulgar. El vulgar toma todo placer disponible sin calcular las consecuencias. El filosófico calcula cuidadosamente y frecuentemente renuncia a los placeres, porque el cálculo muestra que el costo excede el beneficio. Esta renuncia puede hacer parecer que el hedonista filosófico es más asceta que hedonista, pero la diferencia es que el asceta renuncia a los placeres, porque cree que el placer es malo, mientras el hedonista filosófico renuncia a ciertos placeres para maximizar el placer total a largo plazo. Las acciones pueden parecer similares, pero las motivaciones son opuestas. La razón al servicio del placer invierte la relación tradicional donde la razón debe dominar las pasiones. Aquí la razón no es el amo que reprime, sino el sirviente que calcula. Su función no es negar que el placer es el bien, sino determinar qué acciones conducen a más placer total considerando el largo plazo. Esta es la razón instrumental que no tiene los valores propios, sino que sirve a el valor fundamental que es el placer. Los racionalistas que creen que la razón debe ser autónoma, determinando sus propios valores, se ofenden por esta subordinación. Pero es el reconocimiento honesto de que la razón sin los valores es vacía. Necesita el objetivo que perseguir, y ese objetivo viene de la naturaleza sensible que busca el placer. Los ejemplos concretos del cálculo de los placeres muestran cómo aplicar la teoría a las decisiones reales. ¿Deberías aceptar el trabajo que paga mucho, pero que requiere las largas horas estresantes? Calcula el placer del dinero adicional versus el dolor del estrés y la pérdida del tiempo libre. Frecuentemente el cálculo favorece el trabajo menos pagado, pero menos estresante. ¿Deberías comer el postre delicioso aunque estás lleno? Calcula el placer del sabor durante los minutos versus el malestar de la indigestión durante las horas. El cálculo favorece no comer. Estos cálculos simples pueden guiar la vida entera si aplicas consistentemente. La matemática de la felicidad no es la ciencia exacta porque no puedes cuantificar precisamente las intensidades de los placeres y los dolores. Pero no necesitas la precisión matemática.
Necesitas solo la estimación razonable de si el placer excede el dolor, considerando todo. Esta estimación mejora con la experiencia. Cuando eres joven, no sabes todavía qué consecuencias siguen a qué acciones. Cometes los errores persiguiendo los placeres que resultan costosos, pero si aprendes de los errores, gradualmente desarrollas la sabiduría práctica sobre qué placeres valen su costo. Esta es la sabiduría que la filosofía puede acelerar mediante la enseñanza, pero que últimamente debe ganarse mediante la vida vivida atentamente.